Educación y sociología, sección 21. 3. Pedagogía y sociología, parte 3. Esta es una obra del sociólogo y filósofo Émile Durkheim. Parte 3. Ahora bien, si el papel de la sociología resulta preponderante en la determinación de los fines que la educación debe perseguir, ¿tiene acaso la misma importancia por lo que se refiere a la elección de los medios? En este caso, no cabe la menor duda de que la psicología recobra sus derechos. Si bien el ideal pedagógico expresa ante todo necesidades sociales, no puede, sin embargo, realizarse más que en y por individuos. Para que sea algo más que una simple concepción del espíritu, una vana orden expresa de la sociedad a sus miembros, se debe encontrar la fórmula de ajustar a éste la conciencia del niño. Ahora bien, la conciencia tiene sus leyes propias que se deben conocer para poderla modificar, cuando menos si se quiere uno ahorrar los tanteos empíricos que la pedagogía tiene precisamente por objeto reducir al mínimo. Para poder estimular la actividad a desarrollarse en una dirección determinada, aún es necesario saber cuáles son los resortes que la mueven y cuál es la naturaleza de estos. Pues es con esta condición que será posible aplicar, con conocimiento de causa, la acción que más conviene. Se trata de despertar el amor por la patria o el sentido de la humanidad, pongamos por caso. Sabremos tanto mejor orientar la sensibilidad moral de nuestros alumnos en uno u otro sentido, que tendremos nociones más completas y más precisas sobre el conjunto de fenómenos llamados tendencias, costumbres, anhelos, emociones, etc., sobre los diversos condicionamientos de los que dependen, sobre la forma que adoptan en el niño, según que se vea en las tendencias un fruto de las experiencias agradables o desagradables que ha podido vivir la especie, o bien, al contrario, un hecho primitivo anterior a los estados afectivos que acompañan su funcionamiento. Deberá uno actuar de maneras muy diferentes para regular su evolución. Ahora bien, es a la psicología y más especialmente a la psicología infantil a la que compete resolver estas cuestiones. Si bien, por tanto, resulta incompetente para fijar los fines de la educación, no es menos cierto que tiene un papel útil por desempeñar en la constitución de los métodos. Incluso, dado que ningún método puede aplicarse de igual forma a todos los niños, también sería la psicología la que debería ayudarnos a orientarnos en medio de la diversidad de inteligencias y de caracteres. Desgraciadamente, bien sabido es que aún estamos lejos del momento en que estará verdaderamente en condiciones de satisfacer ese deseo. Así pues, no podría pasarnos ni remotamente por la imaginación el volver la espalda a los servicios que puede prestar a la pedagogía la ciencia del individuo, y sabemos reconocer el lugar que le corresponde. Y sin embargo, en este tipo de problemas para los que puede ilustrar inútilmente al pedagogo, mucho dista de que pueda prescindir del concurso de la psicología. Ante todo, dado que los fines de la educación son sociales, los medios a través de los cuales dichos fines pueden ser logrados deben tener necesariamente el mismo carácter. Y, en efecto, entre todas las instituciones pedagógicas, quizá no exista ni una sola que no sea análoga a una institución social de la que reproduce, de forma reducida y extractada, las características principales. Existe una disciplina tanto en el seno de la escuela como en el de la urbe. Las reglas que fijan sus deberes al escolar son comparables a las que prescribe su conducta al hombre hecho y derecho. Los castigos y las recompensas que van ligados con las primeras guardan mucha similitud con los premios y castigos que sancionan las segundas. ¿Acaso enseñamos a los niños la ciencia ya hecha? Ahora bien, la ciencia que se hace se enseña ella también. No queda emparedada en el cerebro de aquellos que la conciben, sino que no es verdaderamente eficaz más que a condición de que sea comunicada a los demás hombres. Y esa comunicación, que pone en funcionamiento toda una red de mecanismos sociales, constituye una enseñanza que, aun cuando vaya dirigida al adulto, no difiere gran cosa de la que el alumno recibe por parte de su educador. ¿Acaso no se dice que los sabios son unos maestros para sus contemporáneos? ¿Y no se da acaso el nombre de escuelas a los grupos que se forman en torno suyo? Se podrían multiplicar los ejemplos. Es que, en efecto,
dado que la vida escolar no es más que el germen de la vida social, al igual que esta no es más que la continuación y la floración de aquella. Resulta imposible no encontrar la una en los principales procedimientos mediante los cuales funciona la otra. Es natural suponer, pues, que la sociología, ciencia de las instituciones sociales, nos ayude a comprender lo que son o a conjeturar lo que deberían ser las instituciones pedagógicas. Cuanto mejor conozcamos la sociedad, mejor podremos darnos cuenta de todo cuanto sucede en ese microcosmos que es la escuela. En cambio, pueden ustedes percatarse de la prudencia y de la mesura, incluso cuando se trata de la determinación de los métodos con que conviene utilizar los datos proporcionados por la psicología. Por sí sola no podría darnos los elementos necesarios para la elaboración de una técnica que, por definición, tiene su arquetipo no en el individuo, sino en la colectividad. Por demás, los estados sociales de los que dependen los fines pedagógicos no limitan a esto su acción. Intervienen también en la concepción de los métodos, pues la naturaleza de los fines implica en parte la de los medios. Caso de que la sociedad, por ejemplo, se oriente en un sentido individualista, todos los procedimientos de educación que pueden tener como efecto el hacer violencia al individuo, al hacer caso omiso de su espontaneidad interna, serán considerados como intolerables y consecuentemente reprobados. Al contrario, caso de que, bajo la presión de circunstancias duraderas o pasajeras, experimente la necesidad de imponer a todos un conformismo más riguroso, todo cuanto puede provocar en demasía la iniciativa de la inteligencia quedará proscrito. De hecho, cada vez que el sistema de los métodos educacionales ha sufrido una profunda transformación, ha sido bajo la influencia de alguna de esas grandes corrientes sociales cuya acción ha repercutido en todo el ámbito de la vida colectiva. No ha sido como consecuencia de descubrimientos psicológicos que el Renacimiento ha contrapuesto todo un conjunto de métodos nuevos a los que practicaba la Edad Media. Pero es que, como consecuencia de los cambios acontecidos en la estructura de las sociedades europeas, un nuevo concepto del hombre y del lugar que ocupaba en el mundo había acabado por despuntar. De igual forma, los pedagogos, que a finales del siglo XVIII y en los albores del XIX emprendieron la tarea de sustituir por el método intuitivo el método abstracto, eran, ante todo, eco de las aspiraciones de su época. Ni Basedow, ni Pestalozzi, ni Froebel eran grandes psicólogos. Lo que expresa, sobre todo, su doctrina es ese respeto por la libertad interna, esa repulsa a todo constreñimiento, ese amor por el hombre y, consecuentemente, por el niño, lo que constituye la base de nuestro individualismo moderno. Así pues, sea cual sea el prisma bajo el cual se contempla la educación, ésta se presenta siempre a nosotros con el mismo carácter. Que se trate de los fines que persigue o de los medios que utiliza, siempre responde a necesidades sociales. Son ideas y sentimientos colectivos lo que expresa. Sin ningún género de duda, el propio individuo queda beneficiado. ¿Acaso no hemos reconocido de forma expresa que es a la educación que debemos lo mejor de nosotros mismos? Pero es que lo mejor de nosotros mismos es de origen social. Por tanto, es siempre al estudio de la sociedad que debemos referirnos. Es únicamente allí donde el pedagogo puede hallar los principios de su especulación. La psicología podrá indicarle perfectamente cuál es el mejor procedimiento que se deba adaptar para aplicar al niño esos principios, una vez que han sido planteados. Pero en cambio, lo que no podrá es hacérnoslo descubrir. Añadiré, para terminar, que si alguna vez hubo una época y un país en que el punto de vista psicológico se impusiera de una forma especialmente urgente a los pedagogos, es, con toda seguridad, en nuestro país y en nuestra época. Cuando una sociedad se halla en un estado de estabilidad relativa, de equilibrio temporal, tal como la sociedad francesa del siglo XVII, por ejemplo, cuando por consiguiente se ha establecido un sistema educacional que también por un tiempo no es discutido por nadie, las únicas cuestiones apremiantes que se plantean son problemas de aplicación. No se suscita ninguna duda grave ni sobre los fines que se pretenden lograr, ni sobre la orientación general de los métodos. No puede, pues, existir controversia más que sobre la mejor manera de ponerlos en práctica. Y estas son dificultades que la psicología puede resolver por sí misma. No les enseñaré nada nuevo si les digo que esa seguridad intelectual y moral no reza con nuestro siglo.
es, a la par, tanto su infortunio como su grandeza. Las transformaciones profundas que han sufrido o que están sufriendo las sociedades contemporáneas exigen transformaciones paralelas en la educación nacional. Ahora bien, si bien sentimos la necesidad de cambios, no sabemos exactamente cuáles deben ser estos. Sean cuales puedan ser las convicciones particulares de los individuos o de los partidos, la opinión pública queda indecisa y ansiosa. Por consiguiente, el problema pedagógico no se plantea a nosotros con la misma serenidad que para los hombres del siglo XVII. Ya no se trata de poner en ejecución ideas ya sentadas, sino de encontrar ideas que nos guíen. ¿Cómo descubrirlas si no nos remontamos hasta la fuente misma de la vida educativa, es decir, hasta la sociedad? Es por tanto a la sociedad a quien se debe interrogar. Son sus necesidades las que se deben reconocer, puesto que son sus necesidades las que se deben satisfacer. El limitarnos a contemplarnos de forma introvertida vendría a ser como desviar nuestras miradas de la realidad misma que nos proponemos alcanzar. Sería colocarnos en la imposibilidad de comprender algo en la corriente que arrastra al mundo en torno nuestro y a nosotros con él. Por consiguiente, no creo obedecer a un simple prejuicio ni ceder a un amor inmoderado hacia una ciencia que he cultivado durante toda mi vida, diciendo que jamás ha sido más necesario al educador una cultura sociológica. No es que la sociología pueda ponernos entre las manos procedimientos ya completamente elaborados y de los cuales tan solo nos reste servirnos. Por demás, ¿acaso los hay de esta clase? Pero la sociología en realidad puede más y puede mejor. Puede proporcionarnos aquello de la que más urgentemente estamos necesitados. Quiero decir con ello un conjunto de ideas directrices que sean el alma de nuestra práctica y que la apoyen, que presten un sentido a nuestra acción y que nos unan estrechamente a ella, lo que es condición necesaria para que esta acción resulte fecunda.